tablero el dinero, las reglas son simples, deudas o destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego, llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil. Culture, land, the wealthy, wipe them all. But hustling gringo after gringo embezzle. Now say, flag say, we owe and ought to pay. Oko baberu, manika hawak chinitzoli, krono heshibele karpakakuler. Oko baberi, kinkuchukari, katika mamari, kilon rukas lembre katero, achulia frilo colecta, kentakari, lo colecta, kechela chukakeri, tilo colecta, kuyu. Mamamayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lahi ko't kasaysayan. Taong bayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, akasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Nabundukan hinalukay, kagupatan, kinalbo, higanteng gamitin na yung bulsa nila'y napaldo. Baha, pagguho, buhay ng tao kapalito, kaya wala tayong utang, tayo dapat magbayaran. Basta do patriarcado, onde o corpo território é território violado. Mulheres do sul global, aqui já não se cala. Vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência dos povos que gritamos liberdade. Dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos liberdade. É tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando hasta Angola, vos reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima, tala masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina. Llueven ya las consecuencias de hacer otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação. Só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty. That ode to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty. It's time for reparations, it is time for this to end. Cuenca vuelve a vivir el Corpus Christi. Del 16 al 23 de junio, ven al Parque Calderón y vive la fiesta más dulce del mundo. Durante 7 días podrás disfrutar de sabor, color, fiesta y mucha tradición. Sé parte de la reactivación económica de nuestra ciudad, viviendo experiencias únicas e inolvidables, porque Cuenca es ahora. Pedro Palacios, alcalde. Todos tienen una forma diferente de ver la vida. Nuestra forma de verla es generando. En Elegaustro no solo generamos energía en nuestras centrales y proyectos. De la mano contigo, comprometidos siempre, generamos conciencia y conservación ambiental. Generamos trabajo, desarrollo y futuro. Elegaustro, agua y energía limpia para la vida. Muy buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias por conectarse con este nuevo programa de derechos urbanos aquí en Voces Azuayas. Hoy tenemos unos invitados de lujo, como siempre. Muchísimas gracias a Lorena Vivanco, José Aguirre y Fernanda Pacheco, que han aceptado conversar con nosotros. Un tema interesante que no deja afuera a toda la ciudadanía: la resignificación del espacio público. Si bien es cierto que hoy en día el espacio público es un lugar, un espacio de encuentro, el espacio público es y fue considerado
de alguna manera, una oportunidad latente para favorecer el intercambio y producir interacción entre los habitantes de un determinado barrio o de una determinada ciudad, ¿no es cierto? En una sociedad, en una ciudad con características crecientes como la nuestra de fragmentación urbana, de segregación socioespacial y, por supuesto, de desigualdad. Este tema ya fue tratado en la nueva agenda urbana, fue un producto de Hábitat 3 que se desarrolló en la ciudad de Quito en el 2016. Y esta se promueve en espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos para todos y todas, como motor de inclusión, de integración social, y en el mismo sentido se retoma la participación y la articulación de actores como la manera más viable y sustentable de llevar adelante las acciones de los gobiernos locales. Resignificar colectivamente el espacio público representa actuar hacia la recuperación no solo de los lugares físicos, sino también hacia la posibilidad de aceptar la convivencia comunitaria y de recuperar estos espacios de praxis política y de relacionamiento con otro distinto. Sin embargo, considero que los parques han ido perdiendo esa manera importante, su significado prístimo como un punto de encuentro, de reunión, de intercambio de ideas, y me da la impresión de que aquel lugar donde se pasaba el rato con los amigos y conocidos va perdiéndose. El espacio público es fundamental en las ciudades para socializar. Es el espacio donde hay el intercambio de identidades. Bernardo Toro propone el paradigma de la ética del cuidado, en la cual hace mención a las transacciones que se realizan segundo a segundo como un hecho ineludible, una realidad que se da en la sociedad, en donde los valores de ganar, ganar se aprenden en las rutinas diarias que ocurren justamente en los espacios públicos, la familia, los clubes de escuela, las organizaciones políticas, las redes sociales. La plaza o el parque o el barrio han sufrido cambios a través del nexo entre el dominio público, la espacialidad y la cultura. Las resignificaciones van alterando la percepción que se tiene con respecto a su uso. Estos espacios dejan de ser visitados como espacios abiertos y se pasan hacia los centros comerciales, que conocemos como los malls, en los cuales se producen unos mixtos y multimediáticos donde cada vez hay más dependientes de la ambientación artificial y eso conlleva también un enorme consumo de recursos energéticos y también al uso masivo del vehículo. Entonces, el punto de reunión, de intercambio de ideas, de intercambio de encuentros, hoy y mucho se produce en los centros comerciales. ¿Qué pasa con las percepciones individuales del imaginario ciudadano, del imaginario de ciudad, del imaginario del espacio público? Todo esto lo vamos a tratar hoy con especialistas jóvenes que tienen sus investigaciones y que viven la ciudad a través justamente de la práctica docente y de investigación. Fernanda Pacheco es socióloga de la Universidad de Cuenca, es magíster en antropología por la Universidad de Cuenca y magíster en gestión y desarrollo social por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es docente e investigadora de la carrera de sociología, integrante del grupo de investigación Estudios Interdisciplinarios de Género. José Aguirre, docente de la carrera de Arquitectura Sostenible en la Universidad Regional Amazónica IQIAM, arquitecto por la Universidad de Cuenca y tiene un máster en Building and Urban Designing and Development en la Universidad College de London. Lorena Vivanco Cruz es arquitecta, urbanista, magíster en ordenación territorial, ha estado vinculada al sector público como asesora de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, intendente de Planeamiento Urbano, Uso y Gestión de Suelo Urbano, asesora técnica de la Dirección de Descentralización y Participación Urbana y Rural de la Municipalidad de Cuenca, Quantity Superior AMP, Cost Control Engineering en la Embajada de Estados Unidos en Quito, directora y coordinadora académica de la Maestría de Ordenamiento del Territorio. Actualmente es directora de la carrera de arquitectura
y docente investigadora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Cuenca. Con estos antecedentes, les dejo a ustedes, tal vez, José, si te gustaría empezar haciendo referencia a la introducción que me he permitido realizar. Muchas gracias, Margarita. Gracias por la invitación. Qué gusto, Lorena, y qué gusto, Fernanda, poder conversar un poco, ¿no?, sobre este tema tan importante y pertinente. Cuando nos convocaban justo al diálogo de hoy, un poco se venía la pregunta sobre el significar, ¿no? Y un poco ya desde esta corriente más crítica, dábamos vuelta un poco más, ¿no? Y tal vez que para poder designificar, tal vez es importante designificar, ¿no? Es decir, restarle un poco el peso a todas estas categorías, un poco desde los gobiernos locales, desde la misma academia, hemos venido cargándole a lo que es el espacio público, ¿no? Básicamente, porque hay cierta ambigüedad, ¿no? Y estamos como que a veces en corrientes que tratan de problematizar lo que se viene haciendo en un lado y en el otro. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo la institución está abordando el tema de espacio público, por lo general es apolítico, ¿no? Es un poco excluyente, ¿no? No está integrando a todos los actores. Y de cierta manera también puede llegar a ser utilitario, ¿no? Es decir, va a responder mucho a agendas de una institución, sí, de una coyuntura. Muchas de las veces, ahora que estamos próximos a momentos de elecciones, se va viendo cómo el espacio público empieza a tener un poco más de atención, ¿no? Justamente por esta necesidad a veces de votos. Por el otro lado, desde la academia hemos tratado de hacer un poco de contrapeso, ¿no? Hemos tratado de darle este sentido político, este sentido más incluyente, más diverso, pero de cierta manera también estamos vinculándolo a agendas internacionales, ¿no? Que de cierta manera también se vuelven pensamientos un poco más homogenizadores, pensamientos un poco más ajenos a las realidades inmersas dentro de los territorios. Sin embargo, ahí José, te quiero interrumpir. Sin embargo, la agenda del Hábitat 3, justamente lo que propone es los espacios públicos solidarios, los espacios públicos ecológicos, los espacios públicos seguros, ¿no? Y vamos tratando de ir hacia aquello. Sin embargo, se dan acciones, hablamos de la ciudad de Cuenca, donde retrocedemos no solamente una agenda que se viene, digamos, y que se ha construido a nivel global, por decirlo así, sino que vamos destruyendo lo que está. Con este antecedente, no sé si Fernanda tienes algún comentario, porque tú entiendo que están llevando a cabo una investigación y tal vez nos puedas comentar un poco estos antecedentes que estamos tratando. Claro que sí, con todo gusto, un placer poder compartir con ustedes en esta mañana, Margarita, José y Lorena. El espacio público es algo vivo, es un espacio múltiple, es un espacio relacional, es un espacio político. Y yo creo que todo pasa por comprender cuál es esta dinámica que el espacio público tiene y la dinámica que la sociedad tiene incorporando al espacio público. Es decir, en él ocurren varios diálogos, hay una serie de tensiones que ocurren, porque los integrantes de la sociedad nos desenvolvemos en el espacio público y también dialogamos con ese espacio. Yo creo que en ese sentido la resignificación tiene una potencia que es política. En la ciudad ocurren usos y ocurren contrausos y ocurren también resignificaciones que tienen que ver con esas diversas problemáticas. Concretamente, junto con Lorena, nos encontramos actualmente desarrollando un proyecto de vinculación con la sociedad, y que deriva también en algunos aspectos que tienen que ver con investigación, que trata precisamente de la resignificación del espacio público desde una perspectiva de género. Concretamente, refiriéndonos al accionar de los diferentes movimientos y colectivas feministas que están actuando en nuestra ciudad y que han venido provocando una serie de transformaciones en ese uso del espacio público, una toma de varios espacios que se han convertido
emblemáticos en este momento para nuestra ciudad en torno a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, nuestro proyecto está enfocado a poder mantener viva esa memoria, ¿no? Esa memoria de lo que ocurre en la ciudad. Un ejemplo de ello es lo que pasa con el puente Vivas Nos Queremos y con otros lugares dentro de la ciudad donde a través del graffiti, a través del mural, a través de la ocupación de sus espacios hay una suerte de tensión y de lucha, ¿no?, por alcanzar una mejor sociedad. Sí, justamente quería tratar esto del puente Viva Nos Queremos, porque ahora lo conocemos así. Sin embargo, quisiera retomar un poco lo anterior y digo retomar porque si bien es cierto, los grupos y los movimientos, como en este caso feministas, se van tomando este espacio, siento como que la ciudad en algún momento va perdiendo ese espacio y seguro, ese espacio plural, ese espacio natural y ecológico, y se va volcando hacia los centros comerciales. Siempre he pensado que Cuenca el centro de Cuenca es un gran centro comercial y se va perdiendo, es mi percepción individual, de esa comunicación que se debería dar en el centro histórico y en el resto de la ciudad, en los barrios, en los parques, ¿no es cierto? ¿Qué opinas de esto, Lorena? Estás con el micrófono apagado. Buenos días, Margarita, José, Fernanda, un gusto poder compartir este espacio que es interesante para que la ciudadanía conozca qué es lo que pasa en la ciudad, cómo se organiza y qué debemos hacer también para mantener esa ciudad. Creo que has topado un tema bastante interesante y creo que debemos de partir de entender la ciudad. La ciudad se construye todos los días y es un elemento inacabado, pero ese elemento inacabado tal vez tiene que construirse a través de la memoria colectiva que podamos generar los ciudadanos hacia el espacio público. Y quizás ahí viene bien lo que tú comentabas, Margarita, de repensar los espacios. Los espacios para ser repensados necesitan pensar desde el colectivo, desde los ciudadanos que viven, que habitan y que se imaginan ese espacio. Por otra parte, esa significación no debe estar quizás vinculada únicamente a los elementos físicos, porque siempre estamos pensando en el elemento físico. Creo que debemos de traspasar la barrera e ir precisamente a esa construcción de esa memoria colectiva, a esa construcción de esos imaginarios urbanos, a buscar, por ejemplo, la centralidad de la ciudad, que no es esa centralidad física que a lo mejor pensamos, sino, por ejemplo, el Parque Calderón. Es un elemento que está en la memoria de toda la ciudadanía cuencana y es un punto de referencia, un punto de encuentro. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, decimos, veámonos en el centro. Entonces, el centro automáticamente está entendido como el Parque Calderón y fíjate que no es un centro físico, sino que es un elemento de referencia para la ciudadanía porque tiene cierto grado de simbolismo, de simbología. Alrededor del Parque Calderón empezó a construirse la ciudad, se han desarrollado ahí eventos de movimientos sociales, es el punto de concentración también de los movimientos sociales. Y eso evidentemente contrasta con lo que tú decías, el centro histórico es un centro comercial abierto que nos da esas facilidades de encontrarnos con la gente de múltiples edades, de encontrar espacios también de acogida que nos permitan tomar sol, de que nos permitan conversar, pero también yo rescato en todo esto que debemos de pensar los espacios públicos no aislados, sino como un sistema de espacios públicos interconectados que nos permiten relacionarnos, que nos permiten, por ejemplo, resignificar el barrio a través del espacio público, de resignificar la calle, de resignificar incluso la edificación, el balcón, el que pueda haber. Cierto es también que en esa medida de construir el espacio público, o quizás uno de los mayores problemas que tiene nuestro centro histórico, es que se desarrolla alrededor de las
actividades económico-financieras y no tenemos vivienda. Y eso es un problema que la municipalidad, que los gobiernos locales de las ciudades patrimoniales atraviesan, y hay que buscar alguna alternativa para reactivar, para hacer que la gente viva ese espacio, viva ese patrimonio, que no es solo de las personas que lo habitan, sino es de todos los ciudadanos. Y con eso quizás me voy un poquito hacia los espacios públicos patrimoniales. Creo que ahí el Puente Vivas Nos Queremos es una oportunidad de las mujeres para pasar de estar como espectadoras a ser las que habitan realmente ese espacio, porque si nos trasladamos un poquito al Parque de la Madre, el nombre mismo que tiene, las que somos mamás llevamos a nuestros hijos a jugar y los vemos jugar, pero estamos en una actitud quizás pasiva del uso del espacio público. El Puente Vivas Nos Queremos ha permitido que las mujeres sean las protagonistas, la madre, la hermana, la hija, la vecina sea la protagonista de ese espacio, y es el lugar de apropiación de ellas, y esa apropiación ha tenido una evolución que les ha costado, que ahí a propósito de eso también se ha borrado mucho de lo que ellas han hecho, esas huellas que para muchos resultan incómodas, pero son las huellas del sentimiento, de la lucha del movimiento feminista, que lamentablemente no es visibilizado, que ha tenido conflictos, que ha generado, y cuando hablamos teóricamente de que los espacios públicos generan conflictos, ahí está el conflicto. ¿Y cómo manejamos ese conflicto? ¿Cómo manejamos los que dicen que las mujeres están rayando, que están dañando el patrimonio? Una sociedad difícil que quiere, que está cuidando su patrimonio cultural o su patrimonio físico sobre unas realidades que se viven en nuestra ciudad, en nuestro país, en Latinoamérica, ¿no es cierto? Sí, de verdad que Cuenca es especial en ese sentido, porque su centro histórico, su verdadero patrimonio, es habitado o es utilizado, mejor dicho, por la ciudadanía para como puntos de encuentro y como puntos de referencia. Como bien tú decías, ahí se está perdiendo la habitabilidad porque no hay gente que vive en el centro histórico. Entonces, realmente hay que reactivarlo. ¿Qué propuesta tendrías, José, para reactivar ese centro histórico, a que la gente regrese a vivir en la ciudad? Sí, bueno, un poco pensar que a veces entendemos al espacio público como un proyecto, ¿no? Y más bien un proyecto para una solución. Y justo como hablaban las compañeras, más bien el espacio público llega a ser un organismo que está constantemente evolucionando en esta dinámica de intercambios, y por tanto, tal como decían, la memoria social y la cultura política son muy importantes porque nos permiten entender que tal vez nuestras intervenciones son parte de un proceso, ¿no? Y aquí me gusta un poco citar a María Nenet, que habla que nada empieza cuando nosotros llegamos y nada se termina cuando nos vamos. Esto entendiéndonos tal vez como gestores de espacio, como investigadores, como gente que está vinculándose a estas investigaciones o a estas intervenciones puntuales dentro de los proyectos. Entonces, ahí más bien entenderle desde esta otra dinámica al espacio público, creo que nos ayudaría un poco a descentralizarlo también, ¿sí? Porque si bien estamos entendiendo que el espacio público es el Parque Calderón, son los puentes, son estos espacios que más o menos están servidos y que posiblemente requieran de intervenciones mucho más complejas, como la rehabilitabilidad del centro histórico, sí me gustaría también hacer un poco de énfasis con el tema del espacio público de barrio, ¿no? Del día a día. Ese espacio que en realidad ayuda a que las mujeres, los niños, todas las infancias puedan en su día a día ir recuperando esa vida comunitaria, ¿no? Que puedan tener una opción dentro de la ciudad, entendiendo todas las problemáticas de conectividad, todas las problemáticas de distancias que ahorita se dan dentro de la ciudad, cómo se puede volcar la atención también a estas unidades, estos microorganismos dentro de todo lo que vendría a ser la ciudad, hacia lugares mucho más de convivencia, ¿no? Y para eso creo que por ahí tenemos que tratar de hacer el balance, ¿no? Por un lado, tratar de problematizar estos grandes espacios que vienen a ser mucho más políticos y que por ahí son hitos para la reconquista del espacio público, sí, que son muy importantes, y por el otro también ir como que poniendo la atención a espacios mucho más pequeños, ¿no? Como decía
Galeano es como un ojo en el telescopio y el otro en el microscopio, y en ese balance un poco repolitizando ambos, ¿no? Y tratando de generar estos consensos, sobre todo entre los técnicos, entre los políticos y con la ciudadanía, que a veces creo que eso es lo que tal vez une a todos los espacios, ¿no? Que la ciudadanía queda muy relegada de las intervenciones y de los procesos reales de participación y la construcción o co-construcción de estos mismos espacios. Entonces, yo creo que para poder rehabilitar el espacio público del centro histórico, por ahí necesitamos tal vez ir reconociendo formas de ir organizando ciertos espacios un poco más satélites, ¿no? De cierta manera, Parque de la Madre, Parque Calderón, están con unas dinámicas un poco más comerciales, pero tenemos muchos barrios dentro del centro histórico que por ahí pueden irse acoplando, y tal vez esa convivencia o esa rehabilitación de lugares aledaños pudiera generar otras dinámicas, ¿no? Yo pensaría que más bien del centro hacia afuera podríamos trabajar de afuera hacia adentro, como una propuesta más de acupuntura, ¿no? Claro, perfecto, es una buena propuesta. Hace un rato Fernanda nos comentaba que los grafitis y los murales también son un espacio público que se va tomando. Inclusive nosotros, hablando de la ciudad de Cuenca, contamos con una ordenanza para la utilización de ciertos espacios para los grafitis y los murales. Sin embargo, la ciudad, todas las cuadras están grafiteadas. ¿Qué opinas, Fernanda? Antes de ir al tema de los grafitis, me parece importante situar un elemento, y es que vivimos en una sociedad del miedo, por varias circunstancias que se cruzan. En un contexto de pandemia se han exacerbado nuevos temores, el miedo a enfermarnos, el miedo a contagiarnos, el miedo a tocarnos. Tenemos unos intercambios y unas negociaciones en el espacio público que han diferido, por ejemplo, con el uso de la mascarilla. Estamos ocultos detrás de la mascarilla y eso tiene un peso en esas interacciones que nosotros establecemos en esos espacios públicos donde coincidimos con personas que conocemos y con personas con las que no. Tenemos otros temores asociados a la crisis económica, a los problemas políticos y a los diferentes problemas sociales. El tema de la inseguridad y la expresión de los diversos tipos de violencia es algo que nos toca y es algo que se expresa en los espacios públicos. ¿Cómo hacemos que los espacios públicos sean seguros? Los espacios públicos, como esa entidad viva, se convierten en seguros cuando los usamos, cuando los habitamos, cuando no los miramos únicamente como un sitio de tránsito donde paso al apuro y con miedo. Entonces yo creo que este es uno de los elementos que debe atender la política pública. Pensemos en todos aquellos lugares de la ciudad donde hace algunos años teníamos mucho miedo hasta de cruzar, y que luego mediante la implementación de proyectos deportivos y recreativos durante las noches fueron transformando la dinámica. Pensemos, por ejemplo, en aquellos parques que han sido ocupados por proyectos como la bailoterapia y similares, que han hecho que cambien esas dinámicas y que sean habitados por las mujeres en las noches, las mujeres y sus hijos e hijas. Entonces yo creo que ahí podríamos tener algunas reflexiones partiendo de que vivimos en una sociedad que en este momento está cruzada por varios temores. Y uno de esas cuestiones claves es la inseguridad que enfrentamos en este momento, ¿no? Y cómo las diferentes problemáticas se están vinculando, están ocurriendo espacialmente, y cómo las demandas también aparecen. En este sentido, podríamos analizar el graffiti como una expresión de las diferentes personas, ¿no? Una expresión que puede ser individual, colectiva, que puede ser de rechazo, que puede ser de afrenta, que puede ser de celebración, que puede ser de denuncia y de reclamo.
como los grafitis por parte de feministas a los que hemos hecho referencia y de quienes hemos construido una recopilación con el ánimo de mantener viva esa memoria, ¿no? Aquello que se escribe demandando una vida libre de violencia y que al día siguiente por la entidad pública es borrado y es vuelto a escribir, porque nos está reflejando esa respuesta de la sociedad y sus diferentes grupos y sus diferentes actores frente a las problemáticas sociales que están latentes en ese momento. Entonces, ese graffiti, ese mural, esa ocupación, esa pegatina como expresión de aquellos temas que le están preocupando a la gente y aquella expresión de lo que la gente quiere transformar en la ciudad como parte de la ciudad. Claro, sí, bien es cierto que la pandemia nos tiene todavía como introvertidos dentro del espacio público, ¿no? El no poder saludarse, el no poder mantener un contacto más frontal, sin mascarilla, también nos contrae este espacio, dentro de este espacio público. Con respecto justo a esto, José, ¿cómo le ves tú no podríamos hablar de post-pandemia, pero por lo menos sí de post-encierro, ¿no es cierto? ¿Cómo le ves tú a esta propuesta, a estos conceptos que nos comparte Fernanda? Sí, la verdad es bastante interesante. Eso se puede anclar un poco con el tema como el espacio social, ¿no? Planteado por Lefebvre, que es esta triangulación entre las personas, los técnicos, lo vivido, lo percibido, todas estas concepciones que se van dando, que de cierta manera trianguladas generan una convivencia, ¿sí? Yo creo que por ese lado tenemos como todas estas luchas, pero habría que tal vez ver formas de reconciliación también, ¿no? Sin desconocer que las luchas, los reclamos y todas las ponencias dentro de los espacios públicos son importantes, pero por ahí escuchaba la otra vez una activista, ¿no? Que decía que a veces ellas se sienten como una semilla, ¿no? Que está comprimida y retenida por estas diferentes capas sociales que van restringiendo un poco esa posibilidad de florecer, porque en algún momento esa resistencia brota, ¿no? Y de eso surge ya una flor, ¿no? Y esa flor es justamente para que se pueda apreciar, para que se pueda un poco observar y que pueda compartir esa belleza. Y si eso lo trasladamos un poco al tema del espacio público, yo creo que un poco estas luchas y todo pueden ya pasar también a otra escala, ¿no? Una escala más ya de ir tomándose los espacios más pequeños y puedan también ir generando esas dinámicas ya dentro de los otros espacios. Y por ahí esas reconciliaciones se van a ir dando en el día a día y con la visibilización de las mujeres, de las infancias dentro de esos espacios. Y por ahí esa misma uso y ocupación del espacio público puede irse visibilizando dentro de los tomadores de decisiones, ¿no? De cierta manera, los espacios creo que ahorita están muy dejados de lado porque aparentemente no hay un uso, ¿no? Y posiblemente es porque, justo como decía Fernanda, todo ese miedo está presente, por ahí la lucha y la necesidad del reclamo de todas las injusticias está definida como tal, pero por ahí tenemos que tratar de ver las posibilidades de ir también usando, ¿no? Usando y que ese mismo uso permita generar otras dinámicas. Un poco desde las experiencias que hemos tenido, hemos visto que a través de acciones muy pequeñitas, sí, tal vez de urbanismo táctico, de reconstrucción de tejidos sociales, los espacios pueden irse recuperando y a través del arte, de la cultura, de la música, desde barrios muy pequeños, no estamos hablando de 20 familias, 30 familias, unas 50 personas, esas dinámicas se recuperan y un poco esa sensación de inseguridad, esa sensación de temor al espacio público se elimina, ¿no? Porque un poco a veces tenemos miedo a lo desconocido, pero conforme vamos utilizando el espacio, también vamos haciendo presencia y el cuerpo mismo va posicionándose y cambiando un poco las dinámicas del lugar, ¿no? Entonces, esa percepción individual que luego se convierte en percepción comunitaria, ¿no? Justamente por el uso del espacio público. El urbanismo táctico definitivamente es una acción que cambia el espacio público y cambia también ese sentir individual y colectivo. Lorena, ¿cómo le ves tú a las varias aplicaciones que se han dado de urbanismo táctico en la ciudad?
Sí, antes de contestar la pregunta, Margarita, quizás yo quisiera hacer una reflexión, una acotación sobre lo que Fernanda y José han mencionado. Creo que vivimos una sociedad del miedo, pero que creo que también hay que repensar ese miedo, desde dónde lo estamos infundiendo. Creo que hay que repensar también el ritmo de vida acelerado que llevamos este rato. Somos presas, lamentablemente, del trabajo y siempre estamos trabajando, siempre estamos ocupados. Ese actuar diario que tenemos nos hace que nos encasillemos en el miedo, porque nos da miedo salir en la calle, nos da miedo salir en el día, nos da miedo salir en la noche. Infundimos esos miedos también a los más pequeños de la casa y sí habría que repreguntarnos ¿qué produce más miedo? ¿Que el niño salga a la calle y esté jugando o que un niño esté frente a una pantalla de televisión o de un teléfono o de juegos este rato que pasa? ¿Qué causa más miedo? Entonces, creo que sí hay que repensar también el sistema, el modo de vida acelerado que llevamos y eso nos obliga evidentemente a cohibirnos, a privarnos de poder ir a un espacio público. Quizás aquí estamos 4 personas, preguntémonos, ¿cuándo podemos ir entre semana quizás al espacio público? Que era justo lo que José decía, o sea, para yo sentir seguridad, debo de apropiarme del espacio, debo de vivirlo, habitarlo, pero ¿cómo lo vivo? A lo mejor solo los fines de semana porque no tengo oportunidad de hacerlo. Entonces sí hay que repensar en el estilo de vida acelerado que tenemos y eso nos lleva pues a tener estas vivencias o estas relaciones con el espacio público. Creo que sobre la segunda pregunta, que el urbanismo táctico se convierte en una herramienta muy clara, directa, diáfana, para llegar a intervenir el espacio público. Hay actuaciones que permiten que la gente se involucre porque también es parte de la construcción. Es parte del pintado que se hace, de las intervenciones, y eso logra que se involucre. Y cuando la gente se involucra, valora el espacio, lo vive y también lo cuida, que es otra de las cosas que deberíamos de pensar, cómo cuidamos también los ciudadanos del espacio público. Y ahí yo quisiera topar la gestión que hacen los gobiernos locales. Mantener un espacio público iluminado, cuidado, demanda recursos y esos recursos hay que destinarlos. Quizás uno de los primeros recursos es la construcción del espacio público en sí, pero mantener ese espacio público, que esté cortado el césped, que esté iluminado, que esté cuidado, que esté protegido, demanda. Y ahí también la ciudadanía debemos de implicarnos, cuidar ese espacio público, cuidar, hacer una minga, lo que antes hacíamos una minga. Recuerdo que en mi barrio hacíamos mingas para cuidar el parque, porque a veces la acción municipal no avanza a llegar y entonces te crece el césped a un metro. Sería, Lorena, eso sería justamente los deberes de la ciudadanía. El cuidar el espacio público, ¿no? La ciudad no es más limpia porque más le limpian, sino porque menos la ensucian. Y no está destruida o está destruida porque los ciudadanos hacemos o no hacemos uso de este derecho y de este deber, que es el de cuidar el bien público. Justamente ese es uno de los temas importantísimos que hay que tratarlo siempre, la obligación que tenemos como ciudadanos y ciudadanas dentro de la ocupación del espacio público. Y volviendo justamente al urbanismo táctico, hemos podido ver, por ejemplo, que se han utilizado en ciertos lugares de la ciudad los espacios de los estacionamientos de carro para que los restaurantes lo ocupen y se va viendo que la ciudadanía o los restaurantes básicamente sienten que ese espacio público, que ese espacio ganado a los autos, se convierten en mejores espacios de vida, digamos, más ciudadana, ¿no? Se le retira el espacio del auto para que la gente pueda conversar más, para que la gente tenga un espacio para sentarse a dialogar, etc. ¿Qué opinan ustedes de esto? Porque he visto mucho en la ciudad. Cualquiera. Yo creo que
ahí quizás hay varias aristas para repensar. Primero, que el urbanismo táctico aplica algunos ejercicios, por ejemplo, para intervenir ahora mismo la Universidad de Cuenca a través de uno de los grupos de investigación, estamos interviniendo en los centros educativos. Y la idea es aplicar urbanismo táctico para que al menos algunas manzanas muy próximas al centro educativo, los vehículos reduzcan la velocidad a través de ejercicios de urbanismo táctico. Entonces, eso permite y garantiza que al menos desde la parada más cercana de buses, los niños puedan llegar a la escuela caminando, y así también hacen un recorrido de la ciudad, perciben un poco más. Entonces, hemos hecho esos ejercicios, pero eso difiere mucho de lo que tú nos comentas, que para mí, en mi criterio, sobre todo el uso del espacio público para restaurantes es privatizar el espacio público, porque el espacio público debe permitir la interacción, la integración, no la diferenciación de clases sociales, sino más bien la oportunidad para encontrarse con ese otro diferente que mencionabas al inicio, pues es el espacio público. Y hemos visto, si ustedes se dan cuenta, la calle larga tiene una vereda bastante amplia que permite y que está pensada para que el peatón transite, para que la gente camine, no para poner sillas, mesas y la gente de los restaurantes se siente a comer, que puede estar bien, pero pensemos en cuál es la función de la vereda. Pero ¿qué pasa, Lorena? ¿Qué pasa en otras ciudades donde hay, tienen igual que la nuestra, son patrimonio cultural, son calles peatonizadas, espacios de veredas o de calles que se convierten en restaurantes también, donde la gente puede caminar con mayor comodidad, donde el auto no es importante, donde las personas son importantes? ¿Qué pasa con el resto del mundo que usa este espacio para privatizarlo? Sí, no quisiera monopolizar, pero me parece que hay que racionalizar el uso del espacio público. Hay buenos ejemplos, aquí hemos visto mismo intervenciones que se han hecho, pero no puedes dejar así a esa albedrío que la gente use el espacio. Creo que también debemos de pensar que si permitimos, por ejemplo, el uso de este espacio a los restaurantes, ¿por qué si te vas a la otra cara de la moneda, por qué un vendedor ambulante sí es retirado? ¿Por qué lo retiro? Entonces, pensemos en esa dualidad del espacio público, porque el espacio público debe ser integrador. Entonces, ¿por qué sí les marginamos a ellos? ¿Por qué la policía municipal le sigue al pobre vendedor? ¿Qué les hace diferentes? Yo creo que es por ahí, no sé ahí Fernanda y José qué opinan, pero ¿qué hace diferente que esté una mesa con una sombrilla, que esté sentado una persona a lo mejor vendiendo su producción local de frutas? No sé, entonces, ¿qué le hace diferente? ¿Qué opinan, José y Fernanda? Evidentemente es un trato diferenciado el que encontramos en los ejemplos que ha puesto Lorena y que coincido plenamente. Hay una suerte de privatización del espacio público que desemboca en una exclusión para ciertos actores sociales y en un trato y una persecución que se da, por ejemplo, al caso de los vendedores ambulantes, que es clara, evidente, denunciada por la propia opinión pública, ¿no? Porque hemos tenido que ver esas lamentables expresiones, ¿no?, de persecución por parte de la guardia de los vendedores. Entonces, esto está produciendo una inequidad clara, manifiesta en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que son algunas de las reflexiones a atender, ¿no? Porque además de ese uso que se da por parte de algunos comercios de nuestra ciudad, algunos restaurantes, es un uso de la vereda que no invita a los habitantes de la ciudad, sino más bien que segmenta, más bien que segrega por la propia disposición espacial. Aquí les voy a hacer una pregunta que nos va a causar un poco de revuelo. Entonces, tenemos que dejar que todos los vendedores ambulantes ocupen la ciudad. ¿Qué dices, José? Pensaría que hay que buscar una convivencia, ¿no? Mucho parte de quienes están definiendo esas leyes, ¿no? ¿Quién define que debe estar una persona u otra persona, un vendedor o un local comercial? Y es más bien porque es excluyente desde cómo está siendo planificada, ¿no? Y por ahí si estuvieran espacios de participación real, de converso y de consenso, por ahí tal vez sí pudiéramos tener esa convivencia, ¿no? El problema es que no se da.
yo pensaría, bueno, tenemos espacio público, privado, que viene a ser más privado, pero ¿a qué costo? ¿No? A costo justamente de la caminabilidad, a costo de esta posibilidad de tener otro tipo de ciudad. No lo vería yo tan malo pensando que tal vez es algo que está pasando en otros lados. Yo creo que más bien es un poco esos beneficiarios, que serían en este caso restaurantes, por ejemplo, cómo están contribuyendo con esos excedentes que van a tener gracias a su ampliación del local, ¿no? ¿Qué pasaría si esos fondos pueden ir destinados a través de un impuesto o algo a otros espacios, por ejemplo, y un poco redistribuir también? Tratar de buscar estas formas de convivencia también ya desde la gestión y desde la vinculación a proyectos un poco más amplios, ¿no? Entendiendo que son dinámicas que más o menos por los centros históricos como los que tenemos nosotros en nuestra ciudad, vienen medio definidos así. Yo pondría eso, ¿no? Primero que se haga una real participación de quienes deberían estar presentes ahí y las personas que están siendo beneficiarias muy directamente, tal vez deberían también tener un aporte por este beneficio que están teniendo como parte de la ciudad, ¿no? Yo siempre he pensado que estos espacios deberían ser alquilados, rentados, y que justamente el municipio puede hacer algo más con esos recursos, ¿no? Porque, bueno, no asumo que no debería ir de gratis. ¿Qué opinas, Lorena? Yo quisiera un poco decir sobre qué alternativas. Yo creo que el problema en realidad no son los vendedores ambulantes. El problema es social, el problema es económico. La gente no tiene trabajo y es ahí donde debemos de apuntar, porque si pretendemos esconder al vendedor ambulante no vamos a hacer mucho. Hay que ver cuál es el problema estructural que le lleva a la gente a eso, a buscar una alternativa para vivir. No justifico. Del otro lado, también creo que hay ordenanzas que deben de regular, pero también no puedes ocultarlos. ¿Qué es lo que debería hacer el municipio? Planificar ciertos espacios, darles alternativas. Vean ustedes que, por ejemplo, la feria que se da en el CREA es bastante interesante. Todos los miércoles voy a la feria, puedo comprar productos directamente del productor y lo hacen de manera ordenada. Pero, ¿qué es lo que hace ahí la institución? ¿Qué es lo que hace el gobierno local? Les da un espacio, les da carpas, las personas van, venden y se retiran. Y esa es una acción ¿de qué? Del gobierno local, es una alternativa, pero no los está, perdón por el lenguaje coloquial, les está correteando. Y ese es un problema. Entonces, no sacamos nada quitándole al pobre señor su venta del día, del carrito que tiene, sino atacar estos problemas. Y para eso está el gobierno local, para que aterrice estos problemas, les busque solución y demos alternativas. Es viable dar alternativas. Yo creo que hay muchos espacios dentro del propio centro histórico que pueden ser usados para que también con orden, porque tampoco podemos dejar que la ciudad se desorganice, sino mantener un orden, y la gente también entiende. Yo creo que a veces minimizamos la posibilidad de que la gente entienda que si ellos tienen de mejor manera presentados, hacen la venta de sus productos, van a obtener también o asegurar su mercado todas las semanas. Entonces, creo que hay buenos ejemplos aquí. Como digo, la feria esta del CREA es bastante interesante y no tiene un costo, porque también pensemos que es gente que tiene poco dinero, y si le das a lo mejor un local y le dices que le vas a cobrar $10, a lo mejor esa es la venta del mes. Entonces, tenemos que ser más prácticos, ir hacia ellos, ver qué es lo que demandan, cómo podemos... Generar espacios, ¿no? Hay opciones, pero lo que no podría ser opción es criminalizar el trabajo. Hay algunos ejemplos, Lorena ha puesto algunos. Podríamos pensar en estas ferias itinerantes de artesanos que se colocan en ciertos lugares de la ciudad, porque además estos productos que se consumen son parte también de la identidad. ¿Cómo pensar la catedral sin una espumilla? Sin pensar en las diferentes ventas que se activan, ¿no?, en torno a los diferentes espacios de nuestra ciudad. Cómo claro, y ahora ya se ciertos lugares sin, qué sé yo, sin la manzana acaramelada, o sin la fruta, sin la bebida.
Eso es parte también de Creo nuestra, que la Fernanda está pensando ya en las fiestas de Corpus Christi, que ya se vienen, y justamente ahí es donde el espacio público, el Parque Calderón, se convierte en el punto de encuentro de la religión, de la cultura, del gusto, ¿no es cierto?, por el dulce y por el espacio mismo que va representando y que va formando parte de la tradición de Cuenca. Antes de despedirnos, yo quisiera retomar el tema de la investigación que ustedes están realizando en la Universidad de Cuenca. Entiendo que está relacionada justamente con el puente Vivas Nos Queremos, y quisiera que nos comenten un poquito sobre el proyecto y la investigación que están realizando. Eso no quiere decir que le dejamos calladito a José, porque él puede intervenir en cualquier momento. No sé si Fer quiere, quizás yo empiezo y Con Fernanda. todo gusto. Bueno, tenemos en marcha este proyecto de vinculación con la sociedad, resignificación y sensibilización del uso del espacio público. Aquí hemos coincidido con varias actoras para juntar esfuerzos para repensar la ciudad desde el activismo y recuperando siempre la memoria de este trabajo que es colectivo. Entonces, en este proyecto estamos participando junto a la colectiva Wilcacuna y también junto a la Fundación María Amor. Y estamos haciendo varias cosas. Hemos realizado eventos de sensibilización del uso del espacio público. Nos encontramos elaborando una propuesta participativa precisamente que recoja las miradas y las voces de las mujeres de nuestra ciudad. Hemos construido un repositorio digital que hace honor a este activismo de las mujeres en Cuenca por una vida libre de violencia, que ya en los próximos días vamos a hacer el lanzamiento de esta iniciativa que se ha denominado Huellas Incómodas de Ecuador y que está enlazada a una iniciativa mexicana y también en coordinación con la Universidad de Texas. Adicionalmente, estamos realizando un trabajo coordinado con la Fundación María Amor, porque uno de los elementos sobre los que desarrollamos nuestra propuesta es la concepción de la arquitectura terapéutica, y desde esta perspectiva queremos destacar el trabajo realizado por la Fundación María Amor y la Casa Nina Huasi en este proceso de recuperación de la vida, de la libertad y la autonomía de las mujeres que están acogidas en esta casa. Entonces, en un programa anterior, Ana Cecilia Salazar tocó ese tema. Sí, muy interesante. Realmente la Casa María Amor es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo en todos los sentidos. Y lo más lindo de este proceso es que les tenemos incorporados a nuestros estudiantes, chicas y chicos que son estudiantes de las carreras de arquitectura y de sociología, quienes están siendo parte de estos diferentes componentes que estamos realizando. Y eso pasa por la formación de nuestros profesionales. Nosotros aspiramos tener arquitectos, arquitectas, sociólogos, sociólogas con una mayor sensibilidad, comprometidos con las problemáticas sociales, porque ellos están mirando ahora de cerca la realidad, desde otra perspectiva, leyendo lo que ocurre en nuestra ciudad. Perfecto, eso es lo que la ciudad, lo que el país necesita. Lorena. Sí, bueno, en el proyecto a lo que a nosotros nos interesa es preservar la memoria gráfica de las protestas feministas con contenidos de las activistas, pero también con contenidos propios. Creemos que hay que recuperar esa memoria, ese legado que quizás por ahora nos queda en digital, porque se ha dicho y se ha hecho mucho sobre el puente Vivas Nos Queremos, se ha escrito, han habido mensajes que han sido borrados, pero que nuestras autoridades no se han detenido a leer el significado de esos mensajes y han sido borrados. Creemos que aparentemente han sido borrados, pero hemos logrado recuperar y tenemos todo este archivo digital que nos permite ir leyendo, ir viendo la evolución y cómo también los nombres de las personas que han sido afectadas, víctimas de femicidio, quizás es un nombre más en el puente, pero para quienes las lloran, para quienes
sufren diariamente, significa mucho el nombre de esa persona. Entonces, tratamos de recuperar eso, también de sensibilizar, porque este es un proceso de sensibilización que no solo está en el graffiti que se pueda escribir o borrar, sino que va más allá, que trasciende, que necesitamos. Cuenca es una de las ciudades que registra un número muy elevado de femicidios y es momento también de poder actuar, con nuestros estudiantes, porque si actuamos con ellos, seguramente ellos replicarán. Pero también yo quisiera, un poco quizás ya para cerrar, hacer hincapié en que la posibilidad de cambio, de generar una transformación de las ciudades, del espacio público, está en los niños, en que podamos involucrarlos. Hay un autor italiano, Luciano Tonucci, que habla de las ciudades educadoras, de que la manera de educar a los niños es que recorran, que vivan la ciudad. Entonces creo que por ahí también podemos generar estos cambios que son necesarios para que nos sintamos seguros en los espacios públicos, para que disfrutemos, pero sobre todo para que podamos cambiar el sentido que tenemos de la ciudad. Creo que también necesitamos volvernos más humanos. Vivir en los espacios públicos nos vuelve más humanos, nos da la posibilidad de encontrarnos con ese otro, de sentir muchas cosas que a lo mejor las vivimos mucho en la infancia, pero cuando llegamos a cierta edad ya no. Entonces yo creo que tenemos esa posibilidad a través de estos proyectos que estamos elaborando en la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, Lorena, por estos aportes tan interesantes sobre esa praxis en la universidad, que definitivamente les va a dar una visión diferente a las nuevas chicos y chicas que se van graduando. Definitivamente es necesario mantener un contacto real con lo que sucede con la ciudad. Y lo que tú propones, esto de este autor de Tonucci, ¿no? Tonucci, Luciano Tonucci. Justamente es parte de la educación, de integrarles a los niños, a las niñas, en este medio, en este uso del espacio público, para que se adueñen, para crear identidad, y con eso pues ir mejorando, ir apropiándose del espacio. José, te dejo con las últimas palabras, tal vez justamente con respecto a una reflexión a lo que estas dos mujeres inteligentes y luchadoras están realizando en la ciudad de Cuenca. Gracias. Sí, no, más bien celebrar este tipo de proyectos, ¿no? Creo que es muy importante porque permiten primero reconocer esas diversidades dentro de la ciudad, sí, luego pasar a valorar esos procesos inscritos, esos procesos históricos ya presentes, y por tanto también luego llegar a integrar estos liderazgos, ¿no? Ya hablábamos bien de las mujeres, de las infancias, y en ese sentido creo que resignificar puede también llegar a ser esta parte de reconciliación, ¿no? Esta parte de recuperar estas relaciones con los espacios, con las personas, con las actividades, con las manifestaciones, y en ese sentido más bien tenemos que tratar de seguirnos encontrando, ¿no? Seguirnos identificando y saber viendo por dónde las situaciones se están moviendo y por dónde podemos ir encontrando lazos, ¿no? Este espacio social se da a través de la construcción de todas las personas implicadas y precisamente creo que ir reconociendo eso es muy, muy plausible y sobre todo necesario, ¿no? Para que las personas que se van formando, los niños que están siendo parte de estos procesos, precisamente desde etapas iniciales puedan ir ya encontrando esta diversidad y esta forma distinta de comprender a la ciudad y los procesos que ésta tiene, ¿no? Claro, muchísimas gracias, José. Creo que hemos aprendido mucho de todo lo que ustedes nos han comunicado el día de hoy. Muy interesante estos conceptos de la utilización del espacio público para reivindicar ciertos derechos desconocidos y agravados, en este caso la violencia contra las mujeres, agravados, decía, por la pandemia, ¿no? Es interesante también conocer cómo en la universidad se van dando estos procesos de reconocimiento de los estudiantes en un espacio de conflicto donde es necesario vivirlo para poderlo recrear, para poderlo utilizar, para poder que esos conocimientos puedan ir en favor
de la ciudadanía. Yo les agradezco a ustedes por el tiempo que nos han generado en esta mañana y a ustedes, amigos y amigas que nos acompañan en este programa de Voces Azuayas, Derechos Urbanos. Les invitamos, como siempre, a revisar nuestra página web www.vocesazuayas.com. Tenemos en Voces Rizomáticas excelentes artículos para que ustedes lo revisen, artículos de temas culturales, de temas actuales. Entonces, siempre les invitamos. Y para mañana, como siempre, Fernando Vega y César Sea con los temas de nacionales y de noticieros, ¿no es cierto? Con esto, pues, me despido sin dejar de agradecerles a Fernanda, a José y a Lorena por su tiempo dedicado esta mañana. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Chao. Cuenca vuelve a vivir el Corpus Christi. Del 16 al 23 de junio, ven al Parque Calderón y vive la fiesta más dulce del mundo. Durante 7 días podrás disfrutar de sabor, color, fiesta y mucha tradición. Sé parte de la reactivación económica de nuestra ciudad, viviendo experiencias únicas e inolvidables, porque Cuenca es ahora. Pedro Palacios, alcalde. Todos tienen una forma diferente de ver la vida. Nuestra forma de verla es generando. En Elegaustro no solo generamos energía en nuestras centrales y proyectos. De la mano contigo, comprometidos siempre, generamos conciencia y conservación ambiental. Generamos trabajo, desarrollo y futuro. Elegaustro, agua y energía limpia para la vida.